Bueno, hola a todos y bienvenidos otra vez a este espacio de tres lecciones como todos los jueves. Hoy tenemos un súper invitado que además nos estaba contando que se le pegó un montón de gente que nos va a ver hoy, entonces súper chévere. Es Juan Carlos González. Él es el presidente de Acierto Inmobiliario y como siempre pues me acompaña mi partner de este tema que es Miguel Jaramillo. Juan, Miguel, hola, ¿cómo están? Hola Cristi, Hola, hola Juan, muy bueno, hola, ¿cómo ¿cómo están? vamos? ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas Bien, gracias por súper aceptar bien. esta invitación. No, al contrario, mil gracias a ustedes por hacérmela. Bueno, Juan, entonces como te contamos, la idea de este espacio es que arrancamos con que tú nos cuentes un poquito sobre ti, te presentes pues a la audiencia, que no solo son los que están conectados hoy viéndonos en vivo, sino que también como esto queda público en nuestro canal de YouTube, pues hemos visto que la mayoría de la gente realmente no ve el en vivo, sino que después se conectan y lo siguen viendo. Entonces, te abro el espacio para que nos cuentes un poquito sobre ti. Bueno, mil gracias a ustedes y a todos los que están aquí presentes. Antes de presentarme, déjenme decirles que ha sido pues muy retadora esta invitación, como te lo comentaba a ti, Cristina, puesto que a pesar de que con mucha frecuencia me toca tener este tipo de conversaciones, digamos, con participantes muy sofisticados de banca, inversionistas, fondos de capital privado, etcétera, etcétera. Son temas mucho más técnicos, digamos, más de la costumbre y mucho más matemáticos y de pronto hasta un poco más aburridos, diría yo, pero que son del común de la vida de las personas. Cuando ustedes me cursaron esta invitación, verdaderamente ha sido complejo para mí tratar de preparar algo que se salga un poco de las métricas habituales que todos los empresarios nos toca con tanta frecuencia asumir y que en épocas como las actuales son las que más mira la gente porque son comparativas en números, en quién tiene más poder, en quién ha crecido más en la escala de millonarios, etcétera, etcétera. De modo que atentando un poco contra todas las experiencias que usualmente se tienen de liderazgo, de éxitos empresariales y demás, quise apartarme un poco, como te lo comenté de pronto en alguna conversación, y tratar de darle un sentido un poco más profundo a esta charla, que quisiera de entrada decir que sea una charla y no que parezca pues aquí un profesor, en Total, donde, cuenta con eso, no te preocupes. Así es esto, no te preocupes. podamos tener pues una dinámica y que realmente el objetivo primordial con lo que voy a tratar de contarles es tratar de dejar una sensibilidad en el auditorio que pueda quedarse inculcada en quienes lo están oyendo, van a tener la posibilidad de oírlo, porque cuando nos presentan éxitos empresariales o casos de éxito, que son tantos y con tanta gente tan importante, pues de pronto uno alguna vez los oye, puede recordarlos, puedes tenerlos ahí como un ejemplo a seguir, pero cuando se habla de temas más trascendentales, más humanistas, de pronto quedan más inculcados en la experiencia y son más transversales al comportamiento humano. Con base en eso, le puse un titular a esta charla que no es ni empresario ni líder, sino que se llama El Ser. Ese es el título de la obra y alrededor de ese título quiero que recorramos pues varias cosas que si parafraseáramos un poco a Steve Jobs, pues cuando uno está en este punto de la vida y mira para atrás, empieza a unir un montón de puntos que si los mirara en perspectiva sería mucho más difícil hace unos años. Y cuando yo logro ver hacia atrás, lo que quiero contar aquí de pronto se convierte en una parte fundamental de lo que soy hoy como ser humano. Esa es un poco pues la introducción. Eh, Mi nombre puede ser Juan Carlos González, soy ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, tengo un posgrado en finanzas, eso ya lo que estoy contando pasó hace muchos años. eh, He tenido pues la fortuna
de poder Yo no sé, trabajar. perdón Juan, aquí me voy a reír de los tres, porque los tres somos exalumnos de la escuela, si todavía están las fotos de las promociones, las de nosotros deben ser un poquito cafés. No, No, pero donde esté el mosaico desafortunadamente, mío y de mis compañeros debemos ser todos peludos y de barba. pero desafortunadamente ya no existen. Eso sí fue una pérdida Ah, enorme qué de la sede de abajo. lástima. Bueno, yo Bueno, les cuento mi año de graduación porque de pronto aburro a todos los que están aquí presentes. Eh, entonces, les decía que en realidad, pues el objetivo mío es poder transmitir un mensaje y que algo de lo que digamos aquí quede inculcado en quienes lo están escuchando. He tenido la fortuna de trabajar a lo largo de todos mis años profesionales en el mismo sector, que para algunos podría reflejarse como una monotonía, pero para mí ha sido demasiado atractivo y demasiado profundo porque el sector en el que trabajo tiene demasiadas aristas, complejidades e impactos sociales. El sector es el sector de la construcción, que como bien saben todos, alberga a su alrededor eh, demasiados sectores, digamos, colaterales en ujú. materia de producción de materiales, en materia de empleo, etcétera, etcétera. Entonces ha sido bastante agradable poder estar a lo largo de estos años profesionales siempre en el sector conociendo cada una de esas aristas. Inicialmente empecé siendo empleado 8 años en el Grupo Empresarial Antioqueño, en Suramericana, trabajando precisamente en temas afines con lo que estoy diciendo. Y más adelante me independicé, formé una compañía en asocio con otro par de amigos que tuvimos durante 10 años y luego ya fundé pues la compañía propia que es en la que estoy actualmente trabajando, que es Acierto Inmobiliario. No quisiera darle mucho desarrollo pues a eso porque creo que es suficiente presentación. Yo en realidad tengo pues un objetivo fundamental que es tratar de transmitir alrededor de ese titular del ser lo que yo considero que es transversal a todos los comportamientos humanos y todo lo que alberga ese sujeto activo que se llama el ser. Juan, y un cuento muy chévere que te voy a contar de una anécdota de otro invitado que tuvimos fue de las primeras invitadas, también exalumna de la escuela, pero de ingeniería administrativa, que se llama Carolina Leiva y es la gerente financiera del Metro, y ella nos decía, para reforzar tu punto del ser, vea, es que cuando yo contrato a una persona es 70% persona, 30% lo técnico uno se lo enseña, pero la persona entonces, se Totalmente de acuerdo. relaciona mucho con lo que estás diciendo. Y es, digamos, la esencia de por qué elegí, digamos, este tema, que puede ser un poco denso y, digamos, dentro de mis objetivos de la presentación es por lo menos aburrirlos poco, no aburrirlos demasiado, porque puede que el auditorio esté esperando más métricas de éxitos, No, casos de éxito y aquí ejercicio. usualmente nos aburrimos poco y conversamos mucho. Así es que no te preocupes porque este no es usualmente el espacio para hablar de números y de cifras y de presentaciones tradicionales. Eso me da un poco de tranquilidad, Miguel. Siguiendo pues en ese desarrollo, pues uno diría que debería contextualizar un poco lo que es el ser para después hacer acopio de una serie de circunstancias que son las que alimentan ese ser y poder entender por qué es tan determinante ese concepto de ser en todo lo que hacemos usualmente desde lo cotidiano hasta lo fundamental. Uh -huh. Y es que no en vano, digamos, a lo largo de la historia, desde los griegos, se está tratando de entender lo que es el ser y cómo es de determinante en las sociedades y en los comportamientos. Pues digamos que la piedra angular de la filosofía de Aristóteles era el ser en cuanto era un ser en potencia y en acto que cada vez estaba reconvirtiendo, retroalimentando y transformándose para pasar de potencia a acto y sucesivamente volverse otra vez potencia, donde pues básicamente el único que es verdaderamente acto en forma definitiva es Dios. Esa era pues la filosofía de Aristóteles y que me parece importante tenerla como para tener el contexto desde 500 años antes de Cristo hasta hoy y me parece determinante pues entenderlo. Más adelante, pues y muchos autores lo han hecho, pues Shakespeare en su obra cumbre de Hamlet habla claramente del ser o no ser,
en el soliloquio famoso de lo que significa el ser humano y la trascendencia, la muerte, la vida, etcétera, etcétera. De modo que el ser es una cosa totalmente definitiva y transversal a cualquiera de las actuaciones humanas. Ese ser es tan determinante que no podría uno pensar que se puede ser un gran empresario, se puede ser un gran líder si no es una persona, si no es un buen padre de familia, si no es un buen hijo, si no es un buen hermano, si no es un buen amigo. Es por eso pues que considero que esa palabrita tan corta tiene una profundidad extrema y que es determinante tratar de analizarla. En cuanto a la definición a cómo llenar ese sujeto activo que es el ser, a lo largo de los años yo he tratado de construir, y mirándolo para atrás vuelvo y repito, como una serie de términos que me parece que alimentan de forma muy adecuada lo que es ese ser. Y he hecho acopio como de una serie de palabras que no quiero pues entrar aquí a hacer definiciones de la Real Academia de la Lengua, pero sí como de profundizar en ellas, en lo que significan y en lo valiosas que pueden ser de cara al comportamiento. Porque ese ser, fundamentalmente hay que construirlo sobre unos valores éticos, porque sin ellos pues no hay nada. Aquí hay muchos ingenieros y me van a entender con facilidad que si hiciéramos una metáfora de lo que es el ser con lo que los ingenieros a diario hacemos de edificios y construcciones, un edificio sin cimientos o sin fundaciones no tiene ninguna sostenibilidad. Y para mí el símil de las fundaciones o los cimientos del edificio son esos valores éticos del ser. Esa es la parte fundamental sobre la que se construye un ser y hay que hacer hincapié y guardarlos pues como en piedra en cada una de las personas, porque ese es el determinante del horizonte del comportamiento. Y bien lo decías tú ahorita, Cristina, que sería imposible pensar que alguien es un buen profesional si no es un buen ser humano. No sé si es el 70, el 30 o el 20, pero yo me atrevería a decir que las personas más exitosas de la historia, y no medidas por el poder o por el dinero, siempre han sido más seres humanos que individuos académicamente muy sobresalientes. De hecho, sin querer controvertir que la academia y el saber es determinante, muchas veces es más fácil fallar siendo un gran sabio, un gran académico, pero que se carece de esos cimientos que menciono, que al contrario. De modo que ese es un primer elemento que quiero destacar y dejar aquí como para recordar, que se llama los valores éticos como cimiento o fundación de la construcción del ser humano. Ese es un primer punto relevante. Y alrededor de esos valores, en lo que es el ser, Juan Carlos González ha tratado de construir a lo largo de su vida esos valores y tratar de reflejarlos en su entorno inmediato. Me gusta mucho aquí porque de pronto ese entorno inmediato se expande un poco a personas que normalmente no hablan conmigo. Buenísimo. Eso es un tema importante. Voy a dar desarrollo entonces algunas de esas palabras que yo llamo palabras clave. Adelante. Y son absolutamente sencillas, pero trascendentales, porque yo creo que en la sencillez está lo trascendental. Lo material no es trascendental. Casi siempre lo más importante no es material, es intangible. Y ahí me voy a referir a una palabra que todos los seres humanos han buscado desde que sabemos que existen los seres humanos, que se llama la felicidad. Ese es un tema determinante en el comportamiento humano y para mí ha sido trascendental, porque en forma anecdotaria, con personas cercanas a mí en foros menos académicos que este, les he contado una historia, porque yo soy egresado del Colegio Jesuitas y alguna vez me contaron una historia muy bonita sobre lo que es la felicidad y cómo el mundo, sobre todo el mundo occidental, ha desviado un poco el concepto de lo que es la felicidad y lo ha vuelto, digamos, un determinante exterior a la persona, cuando claramente es del interior que surge cualquier cosa que se llame felicidad. Y si uno investiga autores, que hay cientos, y definiciones, que hay miles sobre la felicidad, todos dan vueltas y vueltas, unas más acertadas, unas menos, unas muy filosóficas, otras no tanto, pero finalmente
La gente que es más feliz es la que es feliz desde el interior, no la que la busca en el exterior. Y un poco esa historia jesuita, pero que es muy bonita, es que cuando Dios creó el mundo, pues creó tantas maravillas y finalmente la creación máxima iba a ser el ser humano y el diablo, que era un tipo inteligente, yo no sé si había estudiado en la escuela de ingeniería pues de la época o en fin, estaba muy preocupado porque se decía que el hombre iba a ser feliz. Y si era feliz, de pronto nada que fuera de la maldad del diablo podía atentar contra la divinidad del ser humano. De modo que, para hacer breve la historia, trató el diablo de investigar con un consultor que tenía, debe haber sido de la escuela de ingeniería también, tenía un consultor y le preguntó que cómo hacía para esconder la felicidad del hombre que iba a crear Dios. Y le dio varias ideas, que en lo más lejano del universo y de las galaxias, que en lo más profundo del mar, etcétera, pero el diablo, que era un tipo inteligente, a todo eso decía que donde quiera que lo escondieran con la inteligencia del hombre, pues lo iba a poder encontrar y que no resolvía el problema. Y el consultor, de forma muy acertada, le dijo que la forma más expedita de esconder la felicidad era lo más profundo de su ser, porque el ser humano iba a tratar de buscarlo en muchas partes en el exterior y nunca la iba a encontrar sabiendo que la tenía dentro. Esta reflexión para decir que la felicidad es determinante en el comportamiento humano, es de adentro, no se busca afuera, y es un tema crucial y transversal a lo que llamamos éxito o fracaso, porque entre otras cosas el éxito y el fracaso son hermanos gemelos. Para poder ser exitoso hay que fracasar, hay que caer, hay que pararse, hay que reflexionar. De modo que es muy importante tener claro que hay que ser felices. Y la felicidad no es un objetivo final, es permanente. El que esté a toda hora buscando la felicidad posiblemente nunca la va a encontrar, con base en la analogía que acabo de decir. Hay que ser felices independiente de los resultados, independiente de las circunstancias, porque la vida en sí misma está diseñada para que tenga problemas. Uno no puede pensar que va a ser feliz cuando resuelva tal problema, porque cuando resuelva ese saldrán otros dos. Los problemas tienen una inmensa cualidad de multiplicarse y no pueden matemáticamente y no exponencialmente. Esa es una cualidad de los problemas. De modo que hay que ser felices per se y disfrutar cada momento, cada instante. Ese es otro punto que quiero dejar allí materializado. No sé si quieren interrumpir en algo para no aburrir, porque ese es uno de mis objetivos, no aburrir en exceso. No, vamos muy bien, muy bien. Y perdón que estoy tomando nota porque es que al final hacemos una recapitulación de los puntos clave. Entonces esos puntos clave quiero estar segura que no se me escapen. Y ese tema de la felicidad también lo conversamos específicamente, tuvimos una charla con Diego Briseño específicamente sobre la felicidad y uno de los temas clave que hablaba era precisamente eso, que la felicidad no está afuera, la felicidad está es adentro y uno la encuentra es en uno mismo y el que la está buscando afuera está equivocado. Totalmente de acuerdo. En el tema de la felicidad, incluso pues en Silicon Valley hay miles de estudios actuales donde, porque hay una indeterminación si la felicidad es un tema psicológico o es fisiológico, y todo apunta a que se encuentre que hay alguna hormona o algo por allá, que eso sí lo desconozco, que se pudiera detonar para ser más feliz o más infeliz. Y el día que que se invente la pastillita para esa hormona, pues yo creo que va a ser una maravilla, pues aparentemente, porque vuelvo y repito que debería estar el más inculcada independiente de cualquier medicina. En eso de felicidad, hay veces hay una confusión de homónimos entre felicidad y placer, y están Y absolutamente es diferente. divididos y son dos caminos excluyentes totales. En estos días leía una cosa que me ha mandado muy bonita y esa ya está demostrada científicamente, donde claramente el placer activa una hormona que es la dopamina. En cambio, la felicidad activa otra hormona que es la serotonina. La Sí. primera es una hormona que se va agotando y que cada vez que se activa requiere una activación superior para no entrar como en decadencia. Esa es la dopamina y por eso los vicios activan esa dopamina y cada vez son más intensivos en el uso del vicio en particular. Por el contrario, la serotonina es una hormona que se alimenta positivamente en la medida que se tienen momentos de felicidad.
se activa y se multiplica, y no es que necesite activarse más, sino que queda multiplicada. De modo que me pareció muy bonita cotejar esas dos palabras que hay veces se confunden y que son absurdamente diferentes. Ese es pues un primer tema, y quisiera pasar a una segunda palabra no menos importante, que es la gratitud. La gratitud es una palabra que el universo en general la mira de forma muy superficial. La profundidad de la palabra gratitud, por lo que yo veo en general, se limita a entenderla como decir gracias ante un favor, como decir gracias ante una circunstancia, pero la verdad es que la gratitud profunda es muy trascendental. Eh, yo leí un libro muy bonito que se llama precisamente La gratitud, y tiene que ver con una empresaria de alto nivel en Estados Unidos que tenía pues su vida totalmente copada entre viajes, aviones privados, hoteles de primera categoría, etcétera, reuniones demasiado importantes. Y un día se dio cuenta que no estaba teniendo tiempo para atender lo más importante de su vida, que entre otras cosas en la mía también es la familia, los hijos, los amigos, el gozar de una conversación o de leer un buen libro. Eh, y ese día hace una reflexión y dice, yo tengo que ponerle un freno a esto, porque definitivamente yo no estoy viviendo, estoy actuando como un robot. Esto lo podría hacer un robot en las circunstancias actuales, pero la persona humana, ese ser al que nos estamos refiriendo, no estoy siendo yo. Y hace como un stop en su vida y empieza a reflexionar sobre los temas que le han sucedido en su vida, sobre los cuales debería cada minuto agradecer, como eran sus hijos, su familia, sus vivencias, sus libros, etcétera. Ese tema de la gratitud es verdaderamente hermoso, y esa gratitud genuina tiene una trascendencia enorme, porque entre otras hay otro libro por allá de mediados del siglo pasado que es El Secreto, muy conocido, muy Ah, leído, sí. donde si uno no fuera tan genuino en la gratitud, pues incluso sería válido hasta ser agradecido, porque como que atrae en el universo una energía positiva, y va sumando como todo a favor y crea un círculo virtuoso. Pero verdaderamente la gratitud es un tema que debe ser genuino, profundo, del diario vivir, porque es que cada que despertamos deberíamos dar gracias por tener un día más. Cada minuto, cada segundo de los que uno desperdicia con un estrés extremo, donde cree que no hay soluciones para tal o cual problema, es perder un minuto de vida que no es recuperable. Ese es otro tema que ha sido trascendental en mi vida: agradecer lo bueno y lo malo. Juan, una pregunta en eso. ¿Nos puedes contar alguna anécdota? Decís que ha sido pues un tema trascendental. ¿Cómo ha impactado? Y me gusta que contaste eso de agradecer lo bueno y lo malo. Chévere, una historia de, bueno, cómo agradeciendo lo malo, cómo eso ha impactado tu vida de manera positiva. Sí, pues tendría muchas para contar, pero voy a resaltar lo siguiente. Muchas veces, y pues eso lo escucha uno, sobre todo a los padres, donde dicen que todo pasa por algo. Ese Sí. todo pasa por algo, que es como un adagio popular, es un poco la compensación a una vivencia, digamos, negativa, y que hay que sacarle partido después. Entonces hay que definir como que todo pasa por algo. Pero digamos, a lo largo del curso de la historia de nuestra compañía, hemos tenido múltiples circunstancias, unas muy positivas y otras no tanto. Asociaciones que uno pensaba que eran excelentes, pero que a la postre no lo fueron tanto por distintas circunstancias. Y al final, cuando salimos de una circunstancia negativa como compañía, todo el mundo dice, siquiera salimos de este problema, siquiera acabó este proyecto donde perdimos plata, donde tuvimos tal situación. Pero en conversaciones así amigables siempre decimos que de toda esa circunstancia negativa quedan unos aprendizajes muy valiosos de compañía. Claro. Cuando uno está en una zona de confort, difícilmente tiene aprendizajes, porque está tan Yo, cómodo que no reflexiona. En de cambio, Claro. cuando hay... Sí, dime, Miguel. no, qué pena, pero de hecho te quería hacer un comentario porque vos ahorita al principio estabas hablando, cuando estabas diciendo pues que este ambiente académico y no sé qué, que normalmente la gente viene y cuenta los casos de éxito, pero precisamente ahorita al mediodía en otra reunión en la que estaba, alguien hizo un comentario que es absolutamente cierto, y es, uno siempre aprende más de los fracasos que de los casos de éxito.
porque es que en los fracasos es donde uno entiende qué fue lo que no funcionó, donde uno aprende una lección para que no le vuelva a pasar más adelante. Y yo creo que eso es de lo que, o a eso más bien es a lo que se refiere el adagio popular de que todo pasa por algo, de que uno muchas veces no entiende por qué le están pasando alguna circunstancia, pero más adelante después mira por el retrovisor y dice, hombre, si no hubiera hecho este mal negocio, no me hubiera pasado tal otra cosa, o no me habría prevenido para el futuro, para otras actividades, de manera que yo creo que eso es cierto, es decir, uno tiene que aprender a ser agradecido cuando le funciona y cuando no le funciona también. Así Sí, cuesta trabajo. de acuerdo, porque entre otras cosas ser agradecido cuando todo funciona es muy fácil. Es muy De fácil, exacto. pronto es mucho más fácil agradecer, es más difícil agradecer cuando no es tan fácil. Total, total. Bueno, dejemos ahí como esa otra palabrita que me parece importante. Y si se tratara de recomendar algún libro, lo recomiendo en su totalidad el libro de la gratitud, que es un libro, digamos, muy inspirador desde la realidad de las personas. Muy chévere. Otra palabrita que de pronto reúne buena parte de esos valores o cimientos que mencionábamos al comienzo, que es la integridad. Porque es que tener los valores de forma individual, pero no completa, puede llevar a situaciones como la que voy a contar, que también es un ejemplo bonito que oí, no sé si real o anecdótico, pues como para ejemplificar lo que estamos diciendo. Y es que alguna vez un personaje estaba en un hotel y pidió una pizza a domicilio, se la llevaron y el domiciliario se equivocó en la caja que le dejó al personaje y dejó fue la caja donde estaba guardando todos los cobros por las pizzas que había llevado durante el día. Sí, y no dejó la pizza pues que le habían pedido. Y La plata. esta persona que recibió esa caja de inmediato llamó a la pizzería y dijo pues lo que había sucedido para que por favor ya mandaran por la caja y tranquilizaran al domiciliario. Y eso fue pues una cosa de mucha acogida en la pizzería, muy bonita, y quisieron ponerlo de ejemplo en alguna emisora de radio. Entonces le pido en el favor que comentara eso, pues porque en unos momentos como los actuales, donde la gente no respeta pues nada y se encuentra una plata que es de otro y abusa y aprovecha, vieron esto pues como un ejemplo, como lo que queremos hacer hoy con tantas personas que lo van a oír. Y, y este personaje no quiso participar de ninguna manera en esa entrevista y le preguntaron que por qué no quería hacerlo si con eso daba ejemplo. Y el tipo lo que dijo es que él era casado y ese día estaba siendo infiel a su señora cuando pidió la pizza. Wow. Entonces, esa es como esa comparación entre ser honrado pero no ser íntegro. Yo creo que ese tema de los valores tiene que ser integral, tiene que ser transversal a todo el comportamiento, porque de lo contrario, pues no es trascendente. Ese es otro tema que quiero pues dejar ahí como importante. Uy, ese Eh, me lo Ese pone ejemplo a está pensar a teso. uno, sí, sí, ese ejemplo está súper teso, súper. Claro, se queda uno como, sí, resaltando un montón de cosas positivas de este personaje, pero bueno, ¿y dónde está realmente el valor? Pues el valor no es en un pedacito, el valor es en todo el correcto, actuar. correcto. Y de pronto toda esta pues como esta dialéctica que estamos tratando de presentar aquí, precisamente por eso el titular del ser, porque es que ese ser tiene que ser integral, porque es que yo no concebiría un gran líder o un gran empresario, pero que no haga las cosas correctamente, o que tenga que sobornar, o que se brinque una norma, o que tenga el famoso shortcut que usamos tantas veces, etcétera, etcétera. De modo que esa integralidad es clave. De acuerdo. Voy a resaltar otra muy bonita que me sirve y que cada rato la expongo pues con todos mis colaboradores, que es la fe. Y la fe no desde la definición teológica, que pues para mí también es importante, pero sí la fe que digamos un economista llamaría confianza para ponerla más elegante o más técnica. Esa fe es una palabra sin la cual no podríamos vivir, porque es que esa es tan sencilla como que si yo despierto por la mañana, me levanto,
voy a trabajar, salgo en el carro, salgo en el bus. Eh, Intrínsecamente, toda esa actividad parte de un supuesto que no reflexionamos en él a diario, que es la fe y la confianza en que todo va a suceder bien. Porque si uno pensara desde que abre los ojos todas las posibilidades negativas Ajá, que sí. pudiesen suceder, porque los escenarios negativos podrían ser muchos y muy adversos, pues Sí, nos salir de la levantamos de cama es la un cama. riesgo, Se Salir de la chifla. cama, abrir el ojo es un riesgo. Entonces, claro. esa fe es un componente determinante en el comportamiento humano desde la cotidianidad hasta los grandes negocios, porque es que un empresario es un poco sinónimo de riesgo y quizá pues hasta de osadía, y sobre todo en países como los nuestros que carecen pues de tantos soportes que le den esa tranquilidad o jurídica o de toda naturaleza a un empresario. Eh, Eso solamente lo soporta la fe. La fe es la confianza, el deseo de hacer, y ahí conecto con otra palabra que no es menos importante, que se llama el propósito, porque es Ujú. que esa también es una palabra muy de moda, pero que yo creo que si no fuera tan expresa como la quiero exponer, sino que fuera tácita, yo creo que los seres humanos en general tenemos un propósito, porque es que sin él, pues es que yo no sé para dónde iríamos. Cada cual tiene un propósito, ser artista, ser cantante, manejar carro, etcétera, etcétera. Ese propósito está intrínseco en la mente de las personas, por lo menos las personas que quieren tener un norte, porque pues ni hablar de quienes no lo tengan, porque ahí sí pues yo no sé ni para dónde van. Eh, Ese propósito desafortunadamente se ha ido desvirtuando en la sociedad actual en el sentido de que todo conduce al éxito económico, al éxito de poder, al éxito de sobresalir. Y ese propósito visto así es un propósito muy insignificante, porque lo único que produce pues es riqueza o satisfacción personal que empezaría a parecerse con lo que denominábamos placer en lugar de felicidad, Ujú. porque el propósito que no sea trascendente, que no permita tener un legado, que no impacte a una sociedad, es un propósito insignificante. Ese ha sido, digamos, fundamental en mi actuar. Personas que trabajan conmigo, la gerente de mi compañía hace 18 años trabajaba en un cargo muy importante en una fiduciaria, y cuando quiso empezar a trabajar conmigo, que teníamos una empresa muy chiquita, no era relevante ni contundente ni en sus cifras, ni en sus métricas, ni en sus crecimientos, etcétera, etcétera. Me preguntó cuando conversamos que qué le ofrecía yo mejor que esa gran empresa donde estaba trabajando, y no le ofrecí ni un salario mejor, ni una proyección económica mejor, ni una proyección de poder mejor. Pero sí le dije, aquí tenemos un reto, y es que esta empresa pueda dejar un legado, que sea una empresa trascendente, que sea representativa, que sea consultada y que tenga valores. Y con esas 5 expresiones, lleva 18 años trabajando conmigo en la gerencia de la compañía. Creo que el rédito ha sido superior a la expectativa en todas las aristas, pero lo que quiero significar es que el propósito tiene que ser de amplio espectro. Eh, Ese propósito no puede impactar solamente en el beneficio de unos accionistas. Ese propósito tiene que impactar en una sociedad, porque en el caso nuestro, que tenemos un negocio enfocado fundamentalmente a la producción de viviendas en los rangos medios y bajos, da demasiada satisfacción ver cómo las familias, cuando les entregamos sus viviendas, que puede ser el patrimonio económico más relevante en la historia de sus vidas, lo que sienten, lo que agradecen y lo que significa para el crecimiento familiar, entendiendo la familia como ese núcleo de la sociedad definitivo. Tenemos que para nosotros ese actor y esa sensación es demasiado importante. Ese es un tema fundamental. No es menos importante, de parte mía, entender que todos los colaboradores y todo este grupo empresarial, que hoy suma alrededor de 1.500 personas entre Wow. directos e indirectos, su vida, su prosperidad, su satisfacción, su mayor parte de tiempo de cada una de sus vidas está siendo absolutamente feliz. Yo diría que el que menos camiseta tiene en la compañía respecto de los demás soy yo, porque allá todo el mundo parece dueño de todo, y eso se refleja en los resultados, en los comportamientos, en la exigencia. Es una cosa increíble
la forma en que la gente valora como ese sentido empresarial donde no solamente pretende beneficiar a uno o a dos, sino que puede haber un beneficio general donde los hijos de las familias prosperan, crecen, se educan, es una cosa verdaderamente satisfactoria. Juan, Y no, y sí, me imagino relacionando eso con la palabra anterior de la confianza. Una de las cosas que hemos conversado aquí con otros de los invitados ha sido como esa importancia de la confianza entre los miembros de los equipos, ¿cierto? Y yo creo que cuando el propósito es claro y cuando uno tiene la camiseta y cuando uno así vive y vibra por lo que hace y donde trabaja, esa confianza también se vuelve como un hilo conductor en que todos estamos, sabemos nuestro rol, sabemos por dónde vamos y yo sé que mi compañero y mi coequipero confío 100% en él y sé que él va a entregar lo que necesita, lo que tiene que entregar y yo también. tal cual. Es tal el nivel, digamos, de compromiso que yo estoy seguro que si alguien del equipo ve que otro no está actuando, digamos, en coincidencia o en consonancia con el equipo, trata de que no esté, porque no haría parte del equipo. Eh, Hoy por hoy, a pesar pues de que los jóvenes tratan de buscar mucho empleo y cambiar de aquí para allá y evolucionar, etcétera, nosotros tenemos un nivel de permanencia empresarial tanto en jóvenes como en los que no lo somos tanto, digamos, de largo aliento, porque la gente se siente feliz y confortable como con lo que ese equipo está produciendo y los resultados que observa que provienen de su gestión, porque una cosa fundamental ahí es el saber delegar, porque digamos no se delegan responsabilidades, pero sí se delegan actuaciones y la gente con eso se siente verdaderamente importante y que es la que está comprometida con el objetivo. Juan, me hiciste pensar con algo que estabas mencionando ahorita, que hablaste de que cuando hiciste esa conversación con quien es hoy la gerente de la compañía, le dijiste que uno de los retos era hacer trascender la empresa. Eh, y resulta que esta mañana estaba yo recibiendo una clase con un chino que trabaja en Alibaba. Y el tipo estaba hablando precisamente del tema pues, de misión, visión, valores, no sé qué. Pero mencionó una cosa que me encantó. Dijo, uno de los statements de Alibaba es, en ese sentido de la trascendencia, dice, nosotros queremos ser una compañía que dure 102 años. ¿Por qué tan preciso? Y él dijo, ¿por qué? Exactamente, él dijo, bueno, ¿por qué 102 años? Y yo, no, pues porque en el mundo hay cierta veneración hacia las empresas que logran sobrevivir o pasar un centenar de años operando, pero sabemos que en el futuro las cosas pueden cambiar. Sin embargo, nosotros sí estamos apuntándole a que sea una empresa estable, que genere empleo, que genere relaciones con los clientes y le estamos apuntando a un plazo largo, a 102 años, ¿cierto? Una cosa como muy interesante me pareció porque, pues sí, le pone como fecha de finalización, pero por el otro lado tiene a todo el mundo montado en un barco donde todo el mundo dice, ¿sabe qué? Lo que vos decías, eso genera confianza, eso genera fe. Es que el dueño de la empresa está apuntando a que esto dure 102 años, entonces yo tengo que hacer bien mi trabajo, ¿cierto? Me Claramente. parece muy chévere. En ese tema de la fe, de pronto omití decir una cosa que es bastante importante. Normalmente los seres humanos, y eso es natural, digamos a nuestro materialismo, ahí le doy un poquito de sentido teológico al tema de la fe. Necesitamos ver y tocar para poder creer. Yo creo que es mucho más bonito poder tener el concepto de fe desde no poder ver ni no poder tocar, sino poder soñar, que ahí le meto otro punto que es determinante en la vida de las personas. Todo en la vida empieza con un sueño. Si Sí. no soñamos, no hacemos. Yo digo que las acciones del día a día son la materialización de los sueños. Sin
sin que lleguemos a la definición del sueño de ser un iluso. Ese no quiero hablar de él. Estamos hablando de los sueños como el concepto bonito y trascendente de que nos imaginamos un tema, trabajamos en el tema y logramos materializar el tema. Ese es el sueño al que me refiero. Y esos sueños requieren de una gran dosis de fe, porque entre el soñar y materializar el sueño, el puente que une esos dos eventos se llama la fe, porque sin eso es imposible lograr materializar ninguna idea. Y si desde el principio de un sueño empezamos a ver como que todo es negativo, como que no se va a poder, pues de pronto logramos que no se pueda. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en el día a día es lograr que se pueda, así muchas veces no se pueda. Eso es una de las cosas que muchas veces conversamos con todo el equipo, porque en este negocio nuestro tenemos demasiados actores, desde lo público hasta lo privado, y cada situación depende de miles de temas, de miles de procesos, de unas ineficiencias que hay veces generan desesperos en los equipos y que desde mí mismo empieza uno a decir, pues yo tengo que hablar conmigo mismo ahí en la cama y le digo a mí mismo, tranquilízate, tené fe, porque, porque hay veces uno dice, pero a ver, ¿qué es esta vaina que todo parece imposible? Pero hasta lo imposible se resuelve, no hay tiempo que no se cumpla, y esa fe y soñar es como ese cóctel que hace posible que un empresario lo sea, porque es que de lo contrario sería imposible. Y yo te voy a contar una cosa. Hay un personaje que se volvió muy importante para mí. Yo pues he tratado como de estudiar una serie de elementos alrededor de él, que es Nelson Mandela. Y cuando uno se lee El largo camino a la libertad, la autobiografía del hombre, en alguna parte él habla justamente del soñar. Eh, Mira, soñar tiene una particularidad, Juan, y es que en la vida a uno lo pueden despojar de muchas cosas. Volvemos a lo que decías al principio, lo material, ¿cierto? A vos te pueden quitar todo lo que tenés, te pueden quitar el cargo que estás ocupando, te pueden quitar tus pertenencias, te pueden quitar la libertad. Pero de las pocas cosas que a uno nadie le puede quitar es la capacidad de soñar. Y Mandela habla mucho de lo importante que fue el seguir soñando con ese país futuro que ellos cuando estaban en Robben Island, en unas condiciones terribles pues de prisión, nunca pararon de soñar y nunca pararon de soñar un país que iba a ser un país para todos los sudafricanos. O sea, ellos ni siquiera estaban pensando en un país para los negros. Entonces, me parece que ahí hay un elemento que es bien bonito, que es muy importante, que conecta con todo esto. Yo creo que el soñar y él está muy relacionado con el ser. Uno además tiene que aprender a desarrollar su capacidad pues, de tener sueños bonitos, ¿cierto? De soñar proyectos y de soñar eh, cosas positivas sin caer pues en lo que vos decías ahora, sin no volverse iluso, pero sí mantener viva esa llamita de seguir pensando en proyectos y de seguir pensando a veces en quimeras, pero algunas de esas se materializan. De acuerdo totalmente. Hay otro libro muy parecido, muy conocido, que se llama El hombre en busca de sentido, Sí, que, Viktor que Frankl. también describe un poco lo que es ese soñar o ese propósito. Un personaje, pues, que es una historia real, un psiquiatra de la misma época de Freud, donde cae, pues, en medio de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Y lo primero que él trata es de guardar como todos los escritos que tenía en torno, pues, al psicoanálisis y demás. Y el primer día cuando entra con su esposa al campo de concentración, lo separan, se llevan la señora que era el amor de su vida y le quitan todos los escritos que tenía sobre el psicoanálisis. Y todos los compañeros que entraron con él, la mayoría, fueron perdiendo la esperanza, fueron perdiendo como el sentido de vida y no tenían ningún propósito, ni ninguna ilusión, ni ningún sueño. Y más que la muerte física por el maltrato y todo lo que sucedió allí, los fue matando como la muerte, esa muerte mental
que al final del día es la que acaba con los seres humanos. Cuando se pierde la capacidad de soñar, se acabó básicamente la vida. Queda un cuerpo material, pero lo demás ya no existe. En cambio, este señor tuvo como la ilusión, que a la postre, pues, entre otras, no se le cumple, como de volver a ver a su señora. Empieza, pues, como a tener un sentido de vida un poco más profundo. Mira las estrellas y cree que una de las estrellas es su señora en otro campo de concentración y demás, y logra, pues, sobrevivir a esta tragedia, pues, universal y de la historia, pero que tiene que ver mucho, pues, con la fe y el propósito. Es otro libro, pues, muy valioso. Por supuesto. Creo que me estoy volviendo un poco largo y voy a terminar con 3 temitas rápidamente. Dale. Que son otras 3 palabras que me parece que no son menos importantes que todas las que hemos descrito. Y una de ellas fundamental se llama la humildad. Uno de los problemas del éxito, si entendemos por éxito el crecimiento profesional o el crecimiento de un deportista que se vuelve muy importante, no lo compartiría, pero para algunos sería el crecimiento económico, etcétera. Quien se crea que eso ya lo puso en un nivel diferente a los demás, es decir, perdió la humildad, ese ya es un fracasado. Ese es el que yo llamo el fracaso del éxito, porque ya dejó de ser. Y eso es lo que estamos tratando de dejar aquí medio tatuado. Entonces, la humildad es una palabra relevante en todo el transcurso de los acontecimientos cuando miro hacia atrás, porque normalmente cuando uno tiene algunos procesos de aproximación a que las cosas funcionen, los alrededores empiezan a aparecer sirenas que le cantan y lo pueden sacar de una realidad, y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Hay que ser sordo a ese tipo de, de comentarios que lo ensalcen y que lo saquen de una realidad donde todos somos iguales y somos los mismos seres humanos, quizá unos con mayores oportunidades que otros. Esa es otra palabra, pues, que me parece que hay que dejar inscrita. 2 más y Eh, termino. Dale. Espérate, Cristi, Bueno. esa apuntémosla para la recopilación de frases porque me De encantó frases eso célebres, ya la de ser anoté. sordo a las sirenas que lo embelezan a uno. Eso me pareció muy importante. Y así es. Muy bien. 2 más que son importantes, digamos, de cara a lograr cosas, que son la perseverancia y la disciplina. Yo creo que en esa unión o esa conjunción de el ser y el saber, pues ya dejamos muy claro que el ser es determinante, pero digamos que el ser sin el saber empieza a quedarse un poco cojo, y en esto de lograr, pues, maximizar esas 2 palabras, me parece que es relevante eh, destacar lo que se llama perseverar y tener disciplina. Y para no entrar en definiciones de diccionario, pues es muy sencillo entender que si una persona tiene un talento en particular que la vida le dio, pero no lo desarrolló, es un talento perdido. Eso Ujú. es no ser disciplinado. Por el contrario, quien tiene un talento se esfuerza en promoverlo y exaltarlo. Ese es verdaderamente el virtuosismo, y es el que hace que haya atletas con medallas olímpicas, que quizá muchos tienen el mismo talento, pero unos lo exaltan y otros lo dejan un poco más quieto. En eso, pues, también hay un pasaje por allá de la Biblia que es muy bonito, que es el de los talentos, que le dieron a varios, le dieron uno un talento, a otro 2 talentos, al otro 3 talentos, y al final de esa parábola, pues lo bonito es que algunos de miedo los escondieron, los guardaban en un cajón, etcétera, y otros arriesgaron y trataron de duplicarlo y llegaron, pues, donde su jefe, donde su rey, a mostrarle que habían incrementado el talento. Yo creo claramente que la disciplina es una de las fuentes supremas del éxito, porque sin ella es imposible lograrlo. En cualquier actividad, bien sea profesional, atlética, de cualquier naturaleza, del arte. Un artista que no esté a toda hora creando, innovando, imaginándose cosas,
no lo va a lograr, va a ser uno más. Y yo creo que uno de los peores defectos que puede tener el ser humano es ser uno más. Esa es otra clave que me parece que para mí que es fundamental. Lo que muchos llaman, digamos ya muy sofisticadamente, la zona de confort y demás, yo lo veo muy simple y es, hay que tratar de ser los mejores en lo que se haga. Y cuando yo hablo con los hijos, que son muy distintos los tres que tengo, eh, hay unos que son más artistas, otros que son más ingenieros. Yo creo que nadie es menos que nadie. El mejor es el que sea el mejor en su desempeño y el que se esfuerce en ser el mejor. Eso es clave para mí y es determinante. Y en esto de la perseverancia, es que la vida no es fácil. Bill Gates decía con mucho sentido que en alguna oportunidad que le preguntaron cualquier cosa, dijo, es que ¿quién dijo que era fácil? Fácil no hay nada. La vida es compleja en sí misma, es una diversidad, es una dificultad tras otra, y creo que la esencia de quien quiera ser exitoso en cualquier rama se llama perseverar, es aguantar, es un poco ser estoico ante muchas circunstancias, porque es que, digamos, en el tema empresarial sí que se necesita ese estoicismo, eso es determinar, es ser capaz de sufrir y aguantar. Eso se llama vivir, eso se llama disfrutar y que pese para recopilar todo lo que estoy diciendo. A ese sufrimiento, a esa adversidad, no podemos estar esperando que un día vamos a ser felices cuando resolvamos tal cosa. No, hay que convivir entre la adversidad y la felicidad. Eso es un poco el resumen de lo que quería transmitir. Y voy a terminar para no decepcionar mucho a los que vinieron aquí con ganas de oír temas empresariales, con un comentario empresarial. Nosotros iniciamos esta compañía hace alrededor de 20 años. Empezamos haciendo unos proyectos de muy poco impacto en términos de métricas de ventas y de tamaño. Hoy, digamos, gracias a todo un equipo que buena parte de él creo que está aquí escuchando todo este relato y de pronto ya están cansados de oírlo. Eh, Estamos entre las 10 compañías más grandes del país por ventas en el sector. Hemos desarrollado una suerte de modelos de asociación entre pares de la industria, fondos de capital privado, y hace alrededor de 8 días hicimos nuestra primera emisión de bonos del mercado de valores. Y fuimos la Ay. primera empresa del sector inmobiliario que logra digamos, esta emisión, puesto que nuestro sector toda la vida ha sido un sector de métricas complejas, de perspectivas de flujos inciertos y demás, que es lo que menos le puede agradar a un inversionista. Eso nos llena de satisfacción empresarial, pero con mucha humildad personal. Eso muestra un esfuerzo de un equipo, un esfuerzo de un grupo, y que en la medida que todo ese ser que acabamos de describir aquí pueda ser transversal, como padre, como hermano, como hijo y como empresario, se pueden tener resultados. Eso es un poco el resumen de la Súper conversación. chévere. Súper, Juan, ya hiciste la recapitulación por mí, me la ahorraste. Ah, te la Muchas ahorré. gracias. Muchas gracias ahí que me la ahorraste. No, Entonces pero Juan, propongo, dale, yo, Miguel. antes de tu recapitulación, Cristi, es que, pues aquí oyéndote hablar, me has hecho reflexionar en muchas cosas. Y particularmente al final, cuando estabas hablando de disciplina y perseverancia, hablaste del ser con el saber. Cuando vos te graduaste de esta universidad, eso no existía, pero hoy en día la universidad tiene un lema, y el lema de la universidad de ella es ser, saber y servir. Y, y me llama mucho la atención, pues, como la sincronía con todo el relato que nos has hecho. Y yo creo que, pues, esa combinación es fundamental, no solo para el éxito, sino para la transformación de las sociedades. Digamos que el éxito, yo hoy en día creo que la medición del éxito debe ser relativa, porque es que el éxito desde lo económico, desde lo material, no necesariamente representa que esa persona en su ser interno se sienta o viva como una persona exitosa.
En eso hay una frase en una canción de Alejandro Lerner que a mí me encanta, que dice que rico no es el que más tiene, sino el que precisa menos. El que menos necesita es el más rico, ¿cierto? Y uno a veces encuentra personas que desde lo material pueden tener unas restricciones muy fuertes, pero que desde su fuero interno pues son espiritualmente ricos, pues, y no lo digo desde la perspectiva religiosa. Pero sí creo que concentrarse uno en desarrollar ese ser, combinarlo con sus saberes, con lo que aprende uno, no solamente en la academia, sino lo que uno aprende en el día a día con las interacciones con todo el mundo. Y pensar siempre en tener la capacidad de servir con eso a los demás. Yo creo que ahí está la clave de uno lograr una transformación impactante en cualquier sociedad, así la sociedad sea simplemente la sociedad conyugal, ¿cierto? Cualquier tipo de sociedad. De acuerdo, Miguel. Y de pronto para darle gusto pues a Cristina en las 3 lecciones, porque creo que no di sino una, pero digamos ahí un poco compleja. No, como que Yo una, yo creo que apunté 8. Yo también. esas 3 Yo dije, ¿cómo voy lecciones, a volver esas 8 3? esas 3 lecciones en realidad son las que tú acabas de decir, Miguel: ser, saber y servir. Yo creo que en la medida que los seres humanos todos pensáramos de esa forma, el mundo sería distinto. Como decía la Madre Teresa, haciendo un poco una metáfora de cómo el mundo sería mejor y más limpio, es si todo el mundo mantiene el patio de atrás de su casa limpio, el mundo entero será limpio. Eso es lo que quiere decir esto. Si todos pensáramos siquiera parecido en los conceptos que acabamos de decir, creo que el mundo podría ser un poco distinto. Y es por eso que introduje esto diciendo que iba a ser un poco más, digamos, humanista esta presentación y menos métrica y menos académica, porque yo creo que los números, las métricas y todo eso se puede olvidar, pero yo creo que los conceptos que dijimos aquí son claves para que la gente sienta que puede hacer cosas por la humanidad, por sí mismos, en fin, creo que es importante. De acuerdo, muy, muy, muy de acuerdo. Entonces, nada, de nuevo, recapitulaste por mí, cosa que me encanta y me encanta cómo cerraste con esas 3 lecciones, ser, saber y servir, y quedó súper chévere. Y pues aquí ya tenemos como algunos comentarios y hay uno más o menos en forma de pregunta. Entonces, no sé, Miguel, si le cuentas a Juan por ahí qué nos están contando los personas que nos están oyendo. Sí, hay un comentario de Lourdes Carreras, que es una colega peruana que es asidua en estos espacios, que dice: el fracaso entonces debe esperarse que ocurra en el proceso de alcanzar el éxito. Sí, yo creo que es un poco lo que comentábamos, que son como gemelos el fracaso y el éxito. Pensar que toda la vida está rodeada de éxitos y aciertos, eso sí es una utopía. Cada que se adopte una decisión de vida en cualquier materia, personal, laboral, etcétera, siempre la propensión al error existirá, incluso desde la matemática de la probabilidad. Se trata claramente de disminuir probabilísticamente esa métrica del fracaso, pero aún reduciéndola a su mínima expresión, no estamos ausentes de él. Hay otro libro muy importante que se llama Piensa rápido, piensa despacio, Ah, que es ese es chévere. de un par de premios Nobel de Economía, que no recuerdo el nombre en este momento, pero que ilustra muy bien lo que estamos diciendo, y es que los seres humanos normalmente resolvemos con el cerebro frontal la mayoría de las situaciones, pero hay un cerebro, digamos, mucho más profundo y mucho más analítico, que entra un poco en disputa con ese cerebro frontal, y que es un cerebro más profundo, que trata de ver las posibilidades de fracaso ante cualquier decisión. Desde lo matemático y la probabilidad, pues yo creo que incumbe a los profesionales exitosos, académicamente buenos, tratar de oír ese segundo cerebro para no quedarse en lo superficial
porque nos podría conducir con facilidad al error. Pero con todo y la aplicación de esos dos cerebros, siempre la probabilidad del fracaso, así sea temporal o más definitivo, existirá. Y ante él no podemos sucumbir, porque como decía hasta ahora Miguel, pues digamos, en esos fracasos, en esas situaciones se aprende más que incluso en los éxitos. Sí, Total. de hecho, en una conversación anterior, cuando estábamos hablando con Andrés Gómez, el presidente de Grupo Familia, que nos habló como de los procesos de innovación interna, hablábamos un ratico sobre ese cambio de mentalidad, porque es que nuestra cultura antioqueña es muy, pues traemos como una carga de muchos años que nos dice que usted tiene que hacerlo mejor, usted tiene que hacerlo todo bien, que, o sea, mejor dicho, nos programamos desde chiquitos para pelear en contra de, entre comillas, el fracaso. Pero en esos errores o en esas fallas o en esos planes que no salieron como uno creía que iban a salir, pues en realidad hay una cantidad de aprendizajes muy importantes. Entonces, y vos lo mencionabas ahorita también, cuando hablabas de Silicon Valley, en Silicon Valley tienen muy claro que cualquier persona que se vuelve exitosa tiene a cuestas una serie de fracasos importantes que son los que lo han ido forjando y lo han ido volviendo el profesional que es. Entonces, yo creo que ahí también hay un trabajo que necesitamos hacer desde nuestra cultura y permeando las organizaciones en el sentido de no ser tan duros en contra de los fracasos, sin, obviamente sin que uno se vuelva pues permisivo con que las cosas se hagan mal ni nada por el estilo, pero cuando algo no sale como uno lo tenía planeado, pues decir, venga a ver, aquí ya aprendimos y listo, para adelante. Ujú. De acuerdo. Total, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿tenemos algo más de preguntas o de comentarios, Miguel? No, no veo aquí nada más. Bueno, listo, no, Juan. Muy chévere el espacio, de verdad que me encantó la conversación y me encantó el enfoque que le diste y muchísimas gracias. No, a ustedes mil gracias de nuevo. Muchas gracias por este espacio, por la generosidad con el tiempo y con esta sabiduría tan importante que yo creo que es clave. Total. Un momentico que aquí acaba de Ah, entrar bueno, un comentario. dale, Dice, buenas dale. tardes, en los momentos complejos, cuando se siente que las cosas no pueden estar peor, ¿cuál es ese pensamiento o motivación que te hacen seguir adelante? Bueno, yo creo que ahí aplicaría de pronto haciendo uso de algunas de las palabras la perseverancia y pues de pronto hasta casi que todas, porque también la gratitud, yo creo que cuando hay un momento difícil, una buena medicina o un buen bálsamo como para mirar hacia el futuro es pensar que si en el pasado se han tenido situaciones de dificultad y de complejidad y se han podido superar, ¿por qué no se va a poder superar esta? Ahora, superar una situación no significa lograr exactamente lo que uno está pensando, porque puede que el resultado de esa situación sea un poco adverso a lo que era el deseo personal. Pues volviendo a hablar de Steve Jobs, es bien particular que quien creó una compañía acaba siendo echado de la compañía. Pues, Ujú. qué mal fracaso en teoría que ese, y lo superó tan decididamente que no solamente fue mejor, sino que recuperó su compañía y no hablemos de lo que es esa compañía hoy. Total, Entonces yo total. creo que en esos momentos hay que hacer acopio como de una valentía, de unos procesos y de entender que las cosas tienen una solución, así no sea la que nosotros queramos. De Total, y acuerdo. uno lee pues sobre el caso de Steve Jobs y volviendo a la gratitud, uno oye pues que él dice que pues el hecho de que lo hayan sacado como fue y lo que fue hizo mientras estuvo por fuera fue fundamental para el momento en que volvió y lo que logró luego cuando volvió, ¿cierto? Si no le hubiera pasado eso, tal vez Apple no estaría donde está hoy. Y él mismo lo Probablemente. reconoció cuando hizo el discurso en Stanford, en una Ujú. de sus tres vivencias. Él dice que le agradece a la vida que le haya sucedido eso cuando mira de para atrás, porque pues en Claro. ese momento se le debe haber venido el mundo Obviamente, encima.
Claro. mirando de para atrás siente que fue mejor persona, que aprendió más, que aprendió a entender y a oír. De modo que yo creo que la respuesta es que hay que aceptar que las cosas pasan y tratar de resolverlas. Exacto. Y yo creo que eso que dices como ese mindset de modo solución, ¿cierto? Es no dejarse ahogar por el problema, sino venga, que dentro de mi círculo de influencia, ¿cómo tengo yo ese mindset de solución y qué puedo hacer? Ya sea para solucionarlo, mitigarlo o de a poquitos ir saliendo del hueco. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que a nivel empresarial y de organización hemos tratado de venir construyendo una inspiración en esa dirección, donde no todo tenga que confluir a una persona que resuelva problemas, porque me parece que ese Total. es un error organizacional. Cuando la gente se inspira y sabe que las puede resolver, yo siento en mi equipo más cercano que todo el mundo tiene ese mindset que tú dices y es modo solución. Esa sería una respuesta organizacional de la compañía nuestra, modo solución. Total, total. Excelente. Bueno, Juan, yo creo que ya sí, por aquí están agradeciendo tus palabras y lo que nos contaste y lo que nos enseñaste el día de hoy. Entonces, de nuevo, agradecerte por el tiempo y por haber aceptado nuestra invitación. Y a todos les cuento, la semana entrante tendremos una super invitada que, como dijo Miguel ahora, es asidua todas las semanas acá en Tres Lecciones, que es Lourdes Carreras. Entonces va a ser muy chévere conversar con ella desde Perú y que nos cuente un poquito más sus 3 lecciones. Y pues ella es súper activa con nosotros en el canal y está todo el tiempo pendiente de lo que hacemos en 3 Lecciones. Entonces, Lourdes, gracias y nos vemos la otra semana. Gracias Muchas a todos. gracias. Gracias a Que todos, estén que bien. estén bien. Chao, Chao. adiós.